Pues vale, como bien habéis dado anteriormente, después del contexto y las propias definiciones que ya presentaron las otras dos personitas, toca el siguiente paso, que son las valoraciones, ¿vale? Esta presentación vamos a dividirla en cuatro partes, ¿vale? Primero os voy a dar una breve explicación de qué es una valoración y exactamente por qué es importante que se estén las valoraciones, se tengan en cuenta. Luego también vamos a dar un poco cómo identificar esa serie de valores que nos van a ayudar a poder hacer esa serie de valoraciones y tal, que en general suelen ser eso por lo que defendemos algo en un debate, ¿no? Tanto a favor o en contra. Puede haber un valor que esté subyacente en nuestra idea y eso es lo que os voy a enseñar cómo se puede aprender a identificar, ¿no? Luego voy a enseñar cómo se presentan, y con presentan me refiero a cómo se realizan esta serie de valoraciones, ¿vale? Estas líneas que os pueden permitir desarrollar una serie de valores e ideas. Y luego os voy a enseñar otra cosita que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Y que es, desde mi criterio y desde el criterio de muchos de mis compañeros, algo muy importante a tener en cuenta a la hora de las valoraciones, ¿no? Vale, así que vamos a empezar. Y para empezar, me gustaría explicando sobre todo qué es una valoración, ¿no? Y para ello me gustaría utilizar el ejemplo aquí, como veis, el de un edificio, ¿no? Como habéis visto anteriormente, el contexto, simulando como si fuese un edificio, ¿no? Haciendo una comparación, el contexto sería la base, ¿no? Siempre os han dicho que, bueno, os dijeron que tenéis que presentar una serie de hechos, una serie de cosas, reconocer ciertas cosas en el mundo en el que vosotros queréis situar lo que queréis defender para que sea reconocible, ¿no? Que funcione como una base, ¿vale? Entonces el contexto sería esos cimientos del edificio. Luego, en la anterior ponencia que tuviste sobre la definición, explicaron exactamente a qué nos debemos referir en un debate. Si, por ejemplo, recoger vuestro cuarto, recoger es hacer la cama o el resto de tareas que implica el acto de recoger, ¿no? Pues eso serían, por ejemplo, los pilares del propio edificio, ¿no? Vale, entonces, la valoración en este ejemplo del edificio, ¿dónde entraría? Pues entraría principalmente en lo que viene siendo la altura del propio edificio y el cómo vamos a construir nuestro edificio, ¿vale? Entonces, en este sentido, una valoración en lo que se aplica en un debate es el desarrollo de una serie de ideas, ¿vale? Cuando nosotros queremos presentar algo y tenemos una postura, tanto sea a favor o en contra, siempre vamos a llevar a cabo un desarrollo, ¿no? Y vamos a decir, no, yo es que defiendo esto por X o lo defiendo por Y, ¿no? Entonces, el desarrollo de esa premisa, de ese X o de ese Y, va a ser la propia valoración que nosotros vamos a dar, ¿no? Yo defiendo esto precisamente, por esta valoración que yo estoy dando. Vale, como bien os he dicho, esta propia valoración se aplica a ambos casos, ¿vale? Se aplica tanto a lo que es en una posición a favor o en contra de algo. Y en general no es algo solo que podamos aplicar en el debate, sino que en general también se aplican a nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que estáis en una situación en la que estáis hablando con unos amigos y estáis discutiendo sobre algo. Siempre que vosotros vayáis a presentar de, no, pues yo no estoy a favor de tal plataforma de Internet por X, pues entonces eso mismo es una propia valoración. Quiero que entendáis que precisamente por eso las valoraciones no es algo tan intrínseco del debate, sino que en general se aplica en todos los conceptos del día a día, ¿vale? En general, cuando damos una opinión sobre algo y la desarrollamos, se puede considerar una valoración, ¿no? Y precisamente, también continuando con el ejemplo del propio edificio, suscita la siguiente pregunta. Entonces, ¿yo las valoraciones para qué las utilizo? ¿Para construir mi edificio? Es decir, ¿para desarrollar la idea que yo quiero defender o para destruir la idea o atacar la idea de la otra persona? Pues como bien dice aquí, esa es la cuestión, precisamente para las dos cosas, ¿vale? Las propias valoraciones nos pueden servir tanto para defender lo que nosotros queremos llevar a cabo en nuestro debate, como también atacar lo que la otra persona viene a defender, ¿vale? En general se utilizan de las dos maneras, ¿vale? Por eso precisamente es una herramienta muy importante en los debates y que al igual que el contexto y las definiciones no puede pasar desapercibida, ¿vale? Entonces, una vez ya explicado qué es un poco una valoración y para qué puede servir en un debate, os voy a enseñar lo siguiente, ¿vale? Que es algo así como un pasito más light y tal, que es como aprender a identificar valores, ¿vale? Los valores precisamente, si queréis una definición breve, sería como básicamente el concepto que venimos a defender, ¿no? Como la idea principal a que nosotros, tanto a favor o en contra, venimos a defender. Por ejemplo, si en una posición viene a defender lo que es la justicia, precisamente su valor va a ser el de esto es justo, ¿no? Y vengo a defender porque precisamente es justo y vengo a desarrollar una serie de valoraciones que explican por qué es así, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar como un pequeño tip para que podáis aprender a identificar lo que es el propio valor de la propia idea que queráis defender, ¿no? Lo vamos a hacer en base a esta pregunta. Por ejemplo, aquí veis de, ¿se deberían colocar cámaras de vigilancia en las calles? Como vemos, en un debate podemos tener la postura de sí, a favor, o de no, de en contra, ¿vale? Entonces, una vez que nos hagamos precisamente esta pregunta, la de sí o no, cuando la tengamos, tendremos que preguntarnos el por qué precisamente estamos en contra o a favor de esto.
Aquí suscita siempre los típicos argumentos de no, pues defendemos esto pues porque la gente no quiere que se le grabe, porque se va a sentir intimidada, o precisamente si queremos hacer esto, pues porque va a ayudar mucho a contra la criminalidad, porque las calles van a ser mucho más seguras. Entonces, precisamente de esa línea que nosotros hemos sacado de por qué queremos defender esto, pues por esto, de esa línea, el concepto que hay detrás es el propio valor que nosotros venimos a defender, ¿vale? Por ejemplo, el sí. ¿Por qué sí queremos colocar cámaras de vigilancia en las calles? Pues porque, por ejemplo, las calles son más seguras, ¿no? Puede ser una línea que podemos llegar a desarrollar. Entonces, ¿cuál es el valor que suscita detrás de esta línea? Precisamente la seguridad. Ese es el valor que mi equipo viene a defender, ¿vale? Puede que no sea el único valor, puede que haya más valores detrás de ello, pero la idea es esa, que detrás de un desarrollo tiene que haber un valor, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, luego la postura en contra, ¿no? De no, ¿por qué? Pues porque la gente no quiere que se le grabe, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor que podemos suscitar de esa pregunta? Pues precisamente la propia intimidad, ¿no? La gente tiene un derecho a lo que es la intimidad propia, la privacidad personal, y eso no puede ser atacado. Entonces, ese es el valor que, por ejemplo, en contra en esta pregunta vendría a defender, ¿vale? Eso es un pequeño consejo que puede ayudar a la hora de identificar el valor para luego llevar a defenderlo, ¿vale? Pero puede suscitar la siguiente pregunta y es, vale, yo ya tengo un valor, yo ya sé lo que tengo que defender y ya quiero pasar a la propia valoración, ¿no? Para decir, vale, yo defiendo esto por esto, ¿no? ¿Cómo hago eso? Vale, precisamente esa propia valoración del cómo se desarrolla, el cómo se presenta, lo he puesto aquí, es precisamente lo que voy a explicar ahora, ¿vale? Precisamente hay una serie de pasos que a la hora de hacer una argumentación o hacer un desarrollo de una valoración tenéis que tener en cuenta, ya que, por ejemplo, cuando miramos en nuestro día a día pueden decir, no, es que el argumento, por ejemplo, lo de las cámaras, ¿no? Siempre van a decir de las calles son más seguras. Del ejemplo anterior de las cámaras van a decir, esto es un argumento. No, eso no es un argumento. Eso es una premisa, es una idea que tú llevas, pero luego lo que hay detrás, el desarrollo que me lleva de decir de las calles van a ser más seguras, las cámaras de seguridad proporcionan de seguridad, las cámaras de seguridad proporcionan grabaciones y por lo tanto esto ayuda a contribuir a la seguridad de los ciudadanos, ese desarrollo que hay detrás de esas premisas leves es para mí el argumento, es lo que a mí me vale, porque a mí no me vale que me digas una idea pequeña, a mí lo que me vale es el desarrollo que hay detrás. Cuanto más desarrollo, mejor construido. Y cuanto mejor construido, siguiendo el símil del propio edificio de antes, el edificio será más alto, será más fuerte y por lo tanto será mucho más difícil de derribar, ¿vale? Entonces, precisamente es importante que el desarrollo sea consistente, sea bueno y sea sobre todo lógico, ¿vale? Hay una serie de pasos que tenéis que llevar a cabo y precisamente son 4, ¿vale? Aquí he puesto 3, pero luego el cuarto os lo diré luego porque va a continuar la línea de otra cosita. Y son estos, ¿vale? Primero tenéis que hacer lo siguiente y es, ¿qué pretendo demostrar yo, no? Vale, precisamente aquí está el ejemplo de otra vez de las cámaras, ¿no? Y el ejemplo de que pretendo demostrar precisamente puede ser el de la línea a favor, ¿no? El de queremos implantar las cámaras porque van a proporcionar más seguridad, ¿no? Vale, entonces ya tenemos nuestra primera idea. Yo quiero defender esto, que las cámaras proporcionan seguridad a la ciudadanía. Entonces, ¿qué tengo que hacer en consiguiente? Pues tengo que desarrollar mi valoración, ¿no? ¿Cómo desarrollo mi valoración? Tenemos que partir de un aspecto mucho más general, ¿vale? De algo que todos entendamos y de luego partir a algo más concreto, que es precisamente lo que yo quiero demostrar, ¿vale? Por ejemplo, para que se vea mejor. Os he dicho que lo que yo quiero demostrar es que precisamente las cámaras de seguridad proporcionan, bueno, las cámaras de grabación proporcionan seguridad, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo hago esto? Parto de un aspecto más general. ¿Qué hacen las cámaras de seguridad? Pues las cámaras graban lo que sucede en las calles, ¿no? Creo una idea básica. Entonces, la desarrollo. Grabar en las calles con gran tasa de criminalidad, por ejemplo, ayuda a los cuerpos de seguridad a combatir el crimen. Vale, entonces, este desarrollo me ha llevado a una segunda idea, que es las cámaras ayudan a combatir el crimen, ¿vale? De aquí se puede continuar, ¿vale? Esto no quiero decir que sea el final de la premisa de las cámaras aumentan la seguridad, ayudan a la seguridad de la ciudadanía. Tendría que seguir la línea, por ejemplo, las cámaras ayudan a combatir el crimen. Cuando se combate el crimen hay mucho menos índice de criminalidad, por lo tanto la seguridad de las calles aumenta y luego partimos de otra idea, ¿no? Se entiende que tiene que seguir el desarrollo, pero lo que quiero con lo que os quedéis es precisamente con esto de aquí, ¿vale? Esto es el desarrollo que me une esta idea con esta idea, ¿vale? En el momento en el que tú no dices esto, a mí estas ideas me quedan inconclusas, aunque suene muy obvio en nuestra cabeza decir, vale, las cámaras graban lo que sucede en la calle y pueden ayudar a combatir el crimen, si os dais cuenta, no está conectado. Entonces, lo que viene en medio es lo que a mí me ayuda de conectar A con B, ¿vale? Tengo A, conecto A con B, te explico por qué están relacionados y paso a B, ¿vale? Y así seguidamente hasta llegar a lo que es el tercer paso de una propia valoración, ¿vale? Que es con la conclusión.
Precisamente la conclusión es con lo que nosotros venimos a demostrar. Si yo te he hecho todo un desarrollo, es porque te he querido demostrar algo, ¿no? Vale, pues entonces la conclusión tiene que ser esa demostración, es decirte, vale, precisamente por cómo las cámaras graban lo que sucede en las calles, es por eso por lo que va a aumentar la seguridad en las calles. Y es dentro de todos estos desarrollos donde tú, el debatiente, quien sea, me vas a explicar por qué precisamente es que aumenta la seguridad en las calles debido a eso, ¿vale? Entonces, por resumir y por pasar a lo siguiente, tenemos eso, ¿no? ¿Qué pretendo demostrar? Mi idea principal, el propio desarrollo de mi propia valoración y luego la conclusión de mi valoración, que es donde me lleva al principio, ¿vale? Y ahora, una vez explicado así un poco cómo se desarrolla la valoración con este ejemplo de las cámaras, me gustaría que tuviesen en cuenta un par de cositas o tres cositas más, ¿vale? Que son estos dos conceptos, ¿vale? Lo que es la verosimilitud y la veracidad. Quizás la habéis escuchado muchas veces decir, no, es que lo que me cuentas no es verosímil o lo que me cuentas no es cierto. Y aunque tenga mucha similitud, realmente son cosas distintas, ¿vale? La verosimilitud precisamente se adapta más a algo de si algo puede llegar a pasar, si algo es posible, si algo es realista que suceda, y la veracidad es algo que es cierto o es falso, ¿vale? En plan, algo que sí o sí se sabe con certeza que ocurre o que no ocurre, ¿vale? ¿Y por qué precisamente se hace esta distinción? Porque aunque la veracidad conlleve a una verosimilitud, ya que si algo sucede es porque puede llegar a suceder, precisamente que algo sea verosímil no quiere indicar que sea 100% veraz. No quiero decir con esto que algo que sea verosímil sea falso, sino que a lo mejor, por ejemplo, muchas veces en los debates no puedes pasar que tenemos una idea, ¿no? Y queremos explicarla. Y a lo mejor la gente nos está entendiendo, pero nos achacan de lo que nosotros nos estamos diciendo, pues no es veraz. Pues precisamente hay muchas maneras de decir, vale, lo que estamos diciendo no puede que no sea cierto porque no sucede a día de hoy, pero puede llegar a suceder, ¿no? Entonces, precisamente es algo que no es cierto, no es mentira tampoco, pero no es cierto porque no sucede, por suerte o por desgracia, pero es verosímil, ¿no? Puede llegar a suceder. ¿Y por qué os digo estos dos conceptos? Pues precisamente por el cuarto paso, ¿vale? Este es el cuarto paso que, a diferencia de los otros tres, es más opcional, ¿vale? Pero aunque sea opcional, es altamente recomendable en lo que es una valoración, ¿vale? Y es la puesta de ejemplos, ¿vale? Poner ejemplos. Hay que poner ejemplos. ¿Y por qué? Precisamente. Pues porque en muchos debates pasa que a lo mejor caemos tanto en el desarrollo de la valoración, suele ser tan abstracto y tan complejo que la gente, el equipo contrario e incluso los jueces, no nos pueden llegar a entender, porque lo que hemos dicho es tan abstracto que no se entiende. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer nosotros para que lo que yo estoy diciendo se demuestre, sea cierto y la gente lo entienda? Pues precisamente con un ejemplo. Entonces, el ejemplo ayuda a demostrar o evidenciar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y aunque esto es un poco exagerado lo de quién ejemplifica y quién no ejemplifica, porque, bueno, realmente existen muchos argumentos y muchas valoraciones que son muy buenas y no tienen ejemplos, precisamente la puesta de ejemplos va a ayudar a clarificar eso mismo, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo de medidas sostenibles, ¿no? De la Agenda 2030. Por ejemplo, tenemos lo de desigualdades económicas, ¿no? Y a lo mejor queremos poner el ejemplo de algún país en donde ciertos sectores de personas pues tengan muchísima desigualdad económica, ¿no? Y a lo mejor en la cabeza pues no podemos pensar en un país concreto, ni en una persona en concreto, ni a lo mejor en una empresa que pueda explotar a este tipo de personas, ¿no? A lo mejor no se nos ocurre nada concreto. Pero, por ejemplo, si yo os digo, en muchos países de Asia sucede que muchos menores de edad, incluso menores de 10 años, 11, 12, 13 años, están explotados laboralmente, trabajan durante muchas horas diarias y reciben un sueldo mísero, ¿vale? Pueden sobrevivir al día con $1 o menos. Como veis, os he dicho una situación que, aunque no he concretado nada, sí es cierto que es verosímil, ¿no? ¿Por qué? Porque puede llegar a suceder. Sabemos que la explotación infantil es algo que sucede, que la desigualdad económica es algo que puede suceder y que los países de Asia en sí, el contexto que estamos situando sucede, por lo tanto, hacemos que sea verosímil. Y además, no es solo que no sea verosímil, sino que en este caso se aplica también la propia veracidad, porque aunque no hayamos dicho ningún país en concreto, ni una persona en concreto, ni nada, sabemos que este tipo de situaciones existen. Entonces, por lo tanto, este caso, aunque no sea 100% cierto porque no he concretado demasiado, sí es cierto que es verosímil. Y por lo tanto, lo que estoy haciendo con mi ejemplo es demostrarte que mi argumento, mi valoración es tanto verosímil como veraz. Y por lo tanto, debe ser aceptada en el debate y es más fuerte. Quiero que tengáis esto muy en cuenta, ¿vale? Este es el cuarto paso, ¿vale? Como digo, es algo opcional,
No tenéis por qué hacerlo sí o sí, pero es altamente recomendable. Va a subir la calidad de vuestras valoraciones a un nivel bastante grande, por lo menos en lo personal, y a nivel de los debates que he visto y puedo hablar con certeza, que en el momento en el que me saco un ejemplo digo, vale, lo que me están diciendo es cierto, me lo creo. Es muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Entonces, esto precisamente ha sido todo, ¿vale? Si tenéis alguna duda, podéis...